que identifica de manera lógica y jerárquica a una interfaz en la red. Una interfaz en la red es un elemento de comunicación o de conexión de un dispositivo, como por ejemplo un computador, un laptop, un teléfono inteligente, cualquier dispositivo de estos, el cual utilice el protocolo de Internet conocido como Internet Protocol, o que corresponde al nivel de red modelo TCP/IP. Una dirección IP tiene dos funciones principales: identificación de la interfaz de red y direccionamiento para su ubicación. La dirección IP no debe confundirse con la dirección MAC, el cual es un identificador de 48 bits expresado en código hexadecimal para identificar de forma única la tarjeta de red y no depende del protocolo de conexión utilizado en la red. La dirección IP puede cambiar a menudo debido a cambios en la red o porque el dispositivo encargado dentro de la red de asignar las direcciones IP decide asignar otra IP, por ejemplo con el protocolo DHCP. A esta forma de asignación de dirección IP se le denomina también dirección IP dinámica, normalmente abreviado como IP dinámica. Los sitios de Internet que por su naturaleza necesitan estar permanentemente conectados generalmente tienen la necesidad de una dirección IP fija, comúnmente conocida como IP fija o IP estática. Esta no cambia con el tiempo. Los servidores de correo, los DNS, los FTP públicos y servidores de páginas web necesariamente deben contar con una dirección IP fija o estática, ya que de esta forma se permite su localización en la red. En otras palabras, es la forma de ubicar un equipo en la red. Los dispositivos se conectan entre sí mediante sus respectivas direcciones IP. Sin embargo, para las personas es más fácil recordar un nombre de dominio que los números de la dirección IP. Los servidores de nombre de dominio, DNS, traducen el nombre de dominio en una dirección IP. Si la dirección IP dinámica cambia, es suficiente actualizar la información en el servidor DNS. El resto de las personas seguirán accediendo al dispositivo por el nombre del dominio. Las direcciones IP versión 4 o IPv4, de las cuales inclusive ya hemos hablado de ellas algo, se expresan mediante un número binario de 32 bits, permitiendo un espacio de direcciones de hasta más de 4.000 millones de direcciones posibles. Esto es entonces 2 a la 32. Las direcciones IP se pueden expresar como números de notación decimal. Se dividen los 32 bits de la dirección en 4 octetos. El valor decimal de cada octeto está comprendido en el intervalo de 0 a 255. Siempre las direcciones IP entonces las vamos a encontrar en este rango de números, entre 0 y 255. El número binario de 8 bits más alto es el 11111111 y estos bits de derecha a izquierda tienen valores decimales de 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128, lo cual nos da como resultado o suma 255. En la expresión de direcciones IP versión 4 o IPv4, en decimal se separa cada octeto por un carácter único, que es el punto. Cada uno de estos octetos puede estar comprendido entre 0 y 255, como ya lo dijimos hace un momento. Ejemplo de representación de dirección IPv4 es la que estamos viendo en este momento, como la que tenemos aquí, que es 10.128.1.253 o 192.168.255.254/18. En las primeras etapas del desarrollo del protocolo de Internet, los administradores de Internet interpretaban las direcciones IP en dos partes: los primeros 8 bits para designar la dirección de red y el resto para individualizar la computadora dentro de la red. Este método pronto probó ser inadecuado cuando se comenzaron a agregar nuevas redes en las ya asignadas. Por allá en el año de 1981, el direccionamiento de Internet fue revisado y se introdujo la arquitectura de clases. Es muy importante este tema de las clases. A esto se le conoció como las Classful Network Architecture. En esta arquitectura hay 3 clases de direcciones IP que en una organización puede recibir de parte de la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, más conocida como ICANN,
que son las tres clases, clase A, clase B y clase C. Entonces, vamos a ver a continuación en este cuadro y vamos a explicar unas cosas interesantes. Por ejemplo, en una red de clase A se asigna el primer octeto para identificar la red, reservando los tres primeros octetos, que son 24 bits, para que sean asignados a los hosts, de modo que la cantidad máxima de hosts es 2 a la 24 menos 2. Siempre se le van a restar esos dos. Se excluyen la dirección reservada para el broadcast, últimos octetos a 1, y de red, los últimos octetos a 0, es decir, 16.777.214 hosts. En la red de clase B, se asignan los dos primeros octetos para identificar la red, reservando los dos octetos finales, que son 16 bits, para que sean asignados a los hosts, de modo que la cantidad máxima de hosts por cada red es 2 a la 16 menos 2, es decir, 65.534 hosts. Bien, y por último, en una clase C, se asignan los tres primeros octetos para identificar la red, reservando el octeto final, que son 8 bits, para que sea asignado a los hosts, de modo que la cantidad máxima de hosts por cada red es de 2 a la 8 menos 2, o sea, 254 hosts. Muy bien, entonces, como podemos estar viendo en esta tabla, tenemos aquí la clase A, los bits iniciales y el intervalo. En la clase A, el intervalo desde 0.0.0.0 hasta 127.255.255.255. Me da un total de 128 redes y este número de direcciones de red que estamos viendo acá, que son casi 17 millones. De igual manera, el número de hosts, tengamos en cuenta que siempre los hosts le vamos a restar dos números y es por eso que nos dan 2 menos que la cantidad de direcciones por red. De igual manera, en la última columna vamos a encontrar entonces la máscara de red y luego por último la dirección del broadcast. De igual manera, en la clase B, los bits iniciales, que son 10, que van desde 128.0.0.0 hasta 191.255.255.255, dándome para un total de 16.382 redes y una cantidad de direcciones por red de 65.536. La máscara de subred de la categoría de la capa B, entonces es de 255.255.255.0.0 y la dirección del broadcast como la estamos viendo acá. Y ya para terminar, entonces tenemos la categoría C, en donde la clase C, perdón, en donde tenemos que en el intervalo va desde 192.0.0.0 hasta 223.255.255.255 para un total de 2.097.150 redes y ¿cuántas direcciones por red? 256. Luego la fila D, que pertenece a las multicast, que en este caso no vamos a hablar, y esta última, que es de un modelo experimental que hay. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta también lo siguiente. La dirección, que tiene los bits de host iguales a 0, sirve para definir la red en la que se ubica. Se denomina dirección de red. La dirección, que tiene los bits correspondientes a host iguales a 1, sirve para enviar paquetes a todos los hosts de la red en la que se ubica. Se denomina dirección de broadcast. Segundo, la dirección 0.0.0.0 es reservada por la IANA para una identificación local. Las direcciones 127. Y XXX o cualquier número se reservan para designar la propia máquina. Se denomina dirección de bucle local o loopback. Y por último, tener en cuenta lo siguiente. La primera dirección se reserva para identificar la red, por ejemplo, 18.0.0.0, mientras que la última dirección se emplea como dirección de difusión o broadcast. Por ejemplo, 18.255.255.255. Ese es el motivo por el que el número máximo de hosts en una red, es siempre igual al número de direcciones disponibles en un rango específico menos 2. El diseño de redes de clases, o Classful,
Sirvió durante la expansión de Internet, sin embargo, este diseño no era escalable, y frente a una gran expansión de las redes en la década de los 90, el sistema de espacio de direcciones de clases fue reemplazado por una arquitectura de redes sin clases, conocida como la Classless Inter-Domain Routing, o CIDR, en el año 1993. El CIDR está basado en redes de longitud de máscara de subred variable, lo que permite asignar redes de longitud de prefijo arbitrario, permitiendo por tanto una distribución de direcciones más fina y granulada, calculando las direcciones necesarias y desperdiciando las mínimas posibles.